And the use plans for these vaccines, they have been extremely well drafted, and I'm delighted that our vaccines are going to be used immediately to restart and re-energize the Mexican vaccination program. He escuchado de manera muy atenta la explicación que se acaba de dar de cómo se van a distribuir las vacunas y cuáles son las prioridades que México ha fijado, especialmente para trabajadores de la salud y adultos mayores, y tengo la certeza de que serán bien usadas para frenar la pandemia de COVID-19. As of this morning, my country has sent 24 million doses to 21 countries all over the world, and we are delighted that Mexico is one of them. La India ha enviado 24 millones de vacunas, con las que hoy se recibieron también aquí en México, a 21 países del mundo, y es un placer haber sido útil para que México esté incluido en esos envíos. We hope and we pray that our little assistance will be of great help to Mexico in its fight against the COVID-19 pandemic, and we assure you that we will do even more for Mexico to the best of our ability. Esperamos y tenemos la convicción, rezamos para eso, de que nuestra modesta contribución para que México pueda hacer frente a esta pandemia sea útil, tenga buenos resultados y que en las próximas semanas podamos mantener este apoyo a México. Once again, Excellency, thank you for your kind words for my country, but what are friends for? We are very happy to help. Muchas gracias, señor presidente, por sus cálidas palabras sobre la India, y estoy muy complacido de poder haber participado el día de hoy en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar, vamos a las preguntas. Buenos días, gobernador. Buenos días, presidente. Le quería preguntar cómo va a ser el proceso para llamar a los adultos mayores a este plan de vacunación. ¿Se les va a llamar por teléfono o cómo va a ser esa logística? Ya se inició la invitación en los 1000 centros de vacunación que se van a instalar. Son 1000 brigadas, un poco más, como se informó. En estas brigadas participan, desde luego, médicos, enfermeras, para llevar a cabo la vacunación, y se estableció también comunicación con las autoridades locales para que todos ayudemos a informar, a orientar, y para que asistan a los centros de vacunación que se ubicaron en lugares estratégicos. Comentaba yo de que vamos a comenzar en las comunidades, en los pueblos más apartados. Aún en la Ciudad de México se va a iniciar en Milpalta, en Coajimalpa, en Magdalena Contreras, en esas tres delegaciones, ahora alcaldías o demarcaciones territoriales. Pero así es también aquí en Oaxaca, va a ser en la zona de la Cañada, en Puebla, en la zona de la Mixteca, Acatlán de Osorio, toda esa región donde hay más de 30 municipios marginados, pobres. Todos esos adultos mayores son los que van a ser primero
atendidos. Se establece como estrategia en esta semana vacunar en un poco más de 330 municipios del país. 330. Pensemos que se tienen cerca de 2.500 municipios en el país, incluidos los 570 municipios de Oaxaca, donde estamos. Entonces, se van a vacunar completos estos más de 330 municipios. No se va a suspender la vacunación y se va a utilizar esta vacuna AstraZeneca para que sean municipios completos, porque es posible que se vacune con otras marcas de otras farmacéuticas, con otras vacunas, y que sea completo con esa vacuna cuando estén llegando regularmente. Entonces así vamos a ir avanzando y por eso calculamos que a mediados de abril ya tendríamos cubierto todo el país y vacunados cuando menos con la primera dosis, que ya es bastante la protección, a 15.717.170 adultos mayores. Tengan ustedes presente que está iniciando en el mundo la producción de vacunas. En la medida que vaya transcurriendo el tiempo, se va a contar con más producción. Aquí mismo en México se están ya procesando vacunas de AstraZeneca y de CanSino. AstraZeneca, que ya se tiene la sustancia y se está envasando en México. Ya se tiene para 3 millones o 6 millones de dosis. 6 millones, o sea, la sustancia para que se envasen en México. Pero eso va a llevar un tiempo, como lo mencionaba Marcelo, por cuestiones de calidad biológica. Se tiene que terminar de hacer la revisión sanitaria. Y lo mismo en el caso de CanSino, que es una vacuna creada en China, que ya también se tiene la sustancia principal para que aquí se elabore o se empaque, se envase la vacuna, más las que van a seguir llegando ya envasadas, ya para que se apliquen. Entonces, ese es el plan. Tenemos ya organizado, se cuenta con el apoyo de los gobernadores, lo cual le agradecemos mucho, aquí en este caso en Oaxaca, Alejandro Murat, también con el apoyo de presidentes municipales, de autoridades locales, todos están ayudando. Hola, hola. No me presenté, soy Francisco Nieto del Heraldo. Mi otra pregunta, presidente, es, a nivel internacional había un debate sobre la efectividad de AstraZeneca.
¿Se podría confirmar que esta vacuna es completamente segura para los adultos mayores? Y también ya agregar la última pregunta, ¿qué pasó con el contrato de la vacuna rusa? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, ya está definido por la Organización Mundial de la Salud. Hace unos días emitieron una recomendación, una opinión acerca de que se puede utilizar esta vacuna sin riesgos mayores. También se tiene que tomar en cuenta que siempre hay reacciones con cualquier vacuna. Nosotros vamos a estar muy pendientes, pero hasta ahora, en la práctica, las vacunas que hemos aplicado de Pfizer no hemos tenido problemas mayores, efectos secundarios. Ha funcionado bien la vacuna. Y esta vacuna, lo mismo, ya está autorizada y de todas maneras vamos a estar pendientes, pero decirle a la población, y en este caso a los adultos mayores, que se vacunen, que no corren riesgos, al contrario, es para protegerlos, que se están siguiendo todos los protocolos de salud para actuar de manera responsable por parte del gobierno, y vamos a estar muy pendientes. Lo otro que preguntaste, sí, ya se tiene este contrato y es de las vacunas que probablemente lleguen el próximo fin de semana, empiecen a llegar en cantidades considerables. La Sputnik 5, que viene de laboratorios de Rusia, ya hablamos con el presidente Putin y hay el compromiso también de enviar millones de dosis de esa vacuna y de otras. Por eso hablamos de que el plan de vacunación que comienza mañana, porque hoy está dedicado a la distribución a los centros de vacunación, esta vacuna AstraZeneca, hoy es para eso, para poner la vacuna en estos centros de distribución, y ya mañana la vacunación en todo el país. Decirle también a la gente que como son los primeros envíos, ahí vamos, pero que no se va a tardar mucho para que ellos tengan acceso a las vacunas. Presidente, muy buenos días. De estadoactual.com y W Radio. Preguntarle, de acuerdo con el INEGI, somos 126.1 millones de mexicanos aproximadamente. En estas condiciones, el grupo etario, me refiero a los adultos mayores, alcanzan una proporción, como bien lo dijo, de 15.4 millones. Estamos hablando del 12.3% de la población nacional que está en esa condición. A la luz de lo que usted nos comenta en este momento, advierto que México está haciendo acopio de diferentes biológicos. En el mundo, de acuerdo a la política nacional emitida por su gobierno en el mes de diciembre y difundida a través de la página oficial de coronavirus, se dio a conocer que hay 13 fórmulas aprobadas que han alcanzado la fase 3. México, ¿de cuántas dispondrá para poder acometer este reto que es monumental? Estamos hablando de 15.4 millones de adultos mayores y por otra parte de 126 millones de personas.
Y estamos hablando que al menos en Oaxaca habemos 4.1 millones de habitantes y de adultos mayores son aproximadamente 540,000. En esas condiciones, ¿cuánto tiempo tomará poder vacunar a toda la población en México y en Oaxaca? Esa es la segunda pregunta. Y el tercer cuestionamiento, señor presidente, los médicos cirujanos, dentistas en Oaxaca, le dirigieron a usted un documento el día 28 de enero solicitando que se incluyera dentro de la política nacional como un grupo prioritario. Se dicen extrañados en este documento que no hayan sido considerados, puesto que su labor es de alto riesgo, dado que trabajan en la cavidad bucal y la saliva es un principal detonante de los contagios. ¿Sería posible, presidente, que usted pudiera incluirlos o que el secretario aquí presente pudiese considerarlos para que fueran inmunizados, debido a que la salud bucal es estratégica, porque incluso las infecciones en las encías pueden detonar una forma de COVID-19 aún más severa? Muchas gracias, presidente. Sí, bueno, acerca de esta última pregunta, estamos analizando con mucho cuidado sobre los grupos prioritarios para la vacunación. Se acordó de que los que trabajan en hospitales COVID sean los primeros y ya se está atendiendo a enfermeras, a médicos, a trabajadores de estos hospitales. Se ha acordado atender a los adultos mayores por las razones que expuse, porque es la población más afectada, es una población vulnerable frente al COVID, está demostrado. Y tenemos que ir, en la medida de que se cuente con la vacuna, optando por otros grupos, así como es muy legítima la demanda de los dentistas, odontólogos, así también tenemos la necesidad de vacunar a los maestros para protegerlos a ellos y para el regreso a clases presenciales, porque es también muy importante. Tenemos también como grupo a vacunar primero a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Todos ellos los tenemos que vacunar, y si se necesitan las 2 dosis, y lo tenemos que hacer también ya, porque se acerca el tiempo. Y luego tenemos pues a toda la población con enfermedades crónicas, menor de 60 años, hipertensos, diabéticos, los que padecen de obesidad, de otras enfermedades, que deben de ser atendidos, y toda la población. Bueno, el plan es conseguir las vacunas, ya se tienen, ya hay contratos para vacunar a todos. Es cuestión de tiempo y también de dificultades que se presentan. Les hablábamos del caso de la India. Ellos tienen control, porque como es natural, entendible, pues tienen a su población que deben de vacunar. Entonces, no salen vacunas si no hay una autorización del gobierno de la India. De ahí la importancia de que nos hayan autorizado que se enviaran estas vacunas y el agradecimiento al gobierno de la India. Se
hizo un trabajo diplomático. Tenemos buena relación con el presidente de la India, con el canciller de la India. Habló el secretario de Relaciones Exteriores, entrando en detalles. Ya se tenían las 870,000 dosis y nos informan 3 días antes del día de hoy. Yo creo que fue el lunes que di a conocer que venían estas vacunas. Al día siguiente nos dicen que ya no iban a ser 870,000, sino 500,000. Entonces le pedí a Marcelo Ebrard que se comunicara a la India, que hablara con el canciller. Se hicieron las gestiones y nos apoyaron las autoridades de la India. Por eso les agradecemos, para que llegaran las 870 dosis. En general, que es tu pregunta, aunque primero vamos a lo particular, en el caso de Oaxaca, en efecto, estamos hablando de 563,827 adultos mayores, 563,000, y van a llegar 31,210 vacunas hoy mismo. Con esas empezamos, pero no vamos a detenernos, van a seguir llegando para vacunar en las 8 regiones de Oaxaca. Y en general se va a vacunar a toda la población, a todos los mexicanos. Y ya tenemos los contratos, ya se tiene el presupuesto, ya hemos entregado hasta anticipos, aunque repito, no depende solo de eso. No dejemos de tomar en cuenta de que en los países donde se produce la vacuna se busca tener preferencia, para decirlo amablemente. Todavía no hay producción suficiente de todas las vacunas que se están creando en el mundo, pero me gustaría que Marcelo les explicara, sí, en términos muy generales, de los contratos que tenemos con todas las farmacéuticas, ya compromisos, incluida la ONU, los compromisos que tenemos de entrega de vacunas, de un mecanismo que tiene la ONU para la distribución de vacunas a todos los países. Con su permiso, señor presidente, con todo gusto, hacemos un repaso breve de cuáles son los contratos y en dónde estamos. La estrategia de México fue, ya hace muchos meses de eso, lo hemos venido reportando, tener acceso por básicamente las siguientes vías. Primero, los organismos multilaterales, en donde el instrumento más avanzado multilateral se denomina COVAX, C-O-V-A-X. Este organismo se creó entre 170 países del mundo con un principio que es asegurar el acceso de todos los países cuando menos al 20% de su necesidad de vacunas. 20%. Hoy en día ya prácticamente todos los países del mundo están participando, prácticamente. Por ejemplo, ¿quién no está participando? Pues hay países como Estados Unidos que no están participando, pero en general yo diría que la mayoría ya están. COVAX ya nos informó que entre febrero y marzo, porque todo se divide por trimestres,
Entonces, en lo que queda de este primer trimestre, México va a tener entre 1.6 millones y 2.2 millones de dosis, es decir, antes de que concluya marzo. Y ahora que lo preguntas, nosotros en ese mecanismo, la Secretaría de Salud ordenó AstraZeneca para este trimestre y se estaba a la espera que la Organización Mundial de la Salud determinara la aplicación de la vacuna, cosa que ya hizo, para la población mayor de 18 años, incluyendo los mayores de 65 años. Eso es lo que determinó el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ya quedó, por decirlo así, liberada ese suministro. Entonces, COVAX, multilateral, 1.6 millones a 2.2 millones de dosis, antes de que concluya marzo. Contratos por empresa. México en tiempo y forma hizo contrato con AstraZeneca por 77.4 millones de dosis, se pagó el anticipo y lo demás lo pagas conforme te lo van entregando. A esos 77.4 hay que adicionar 2 millones de dosis que se acaban de adquirir vía Instituto Serum en la India, que es lo que nos ocupa el día de hoy, de los cuales ya recibimos hoy 870,000 y el resto tenemos que recibirlo antes de que termine marzo, para que nos dé tiempo de la segunda aplicación. Bueno, luego tenemos el contrato con Pfizer. El contrato con Pfizer son 34.2 millones de dosis. Ya se pagó el anticipo y se está cubriendo puntualmente los envíos que están entregando. El próximo martes tenemos 494,000 dosis, que es el siguiente envío de Pfizer. Y así va a ir creciendo. Yo presenté en alguna ocasión una gráfica, se suspendió 3 semanas y ahora se reanuda. Ese es Pfizer. Como sabes, proviene de Europa, de una planta que está cerca de Bruselas. Se negoció con la Unión Europea, que recién creó ahora un mecanismo de transparencia para supervisar cada envío, que los envíos ya pactados por México en este caso y por otros países de América Latina y del Caribe no sean afectados. Entonces la Unión Europea ya nos mandó su resolución en el sentido de que no serán afectados esos envíos, lo cual es importante. Ahí destaco la intervención del ministro de Exteriores de la Unión Europea, que es Josep Borrell, con quien hablé personalmente para ese propósito. Bueno, entonces eso es por lo que hace a Pfizer. Otro contrato que tiene el gobierno de México es CanSino, hasta 35 millones de dosis. Como ustedes saben, llegó a México el primer envío de 2 millones de dosis una vez que se autorizó esa vacuna. Esas dosis, el día de mañana, 15 de febrero, se inicia el proceso de envasado en México. Ese es el primer envío, 2 millones de un total de 35 millones. Tenemos otro contrato que se acaba de firmar con Sinovac, que es otra vacuna de origen chino que también fue autorizada recién por la COFEPRIS. Y el primer envío son 1 millón de dosis divididos en dos, un paquete de 200,000 y otro paquete de 800,000, que estarán en los próximos días llegando a México. Tenemos también el contrato que ya mencionó el señor presidente relativo a Sputnik. Ahí se están considerando 24 millones de dosis. Sputnik y el laboratorio que la fabrica está por informarnos cuáles son las fechas de entrega, porque como todas las farmacéuticas tienen retrasos en su producción o bien sobredemanda en la producción que están enfrentando. Entonces ellos están por comunicarnos cuándo llegan cuántas. Eso será en los próximos días, esperamos que así sea. Entonces, ese es el universo de vacunas en donde ya tenemos contrato. Ahora, nos pidió el presidente también que trajéramos a México fases 3, es decir, la fase decisiva para probar la vacuna. Entonces, actualmente de las que no he mencionado, pero que están en fase 3 en México, hay 2.
Bueno, para ser exactos, 3. Janssen, que es una vacuna norteamericana de Johnson & Johnson, que ha estado en pláticas con la Secretaría de Salud desde el mes de enero, y recién también comentaba el doctor López-Gatell que ahí se considera o hay un planteamiento de 20 millones de vacunas, lo que se llama el cupo de México, es decir, a México le corresponden 20 millones. Bueno, eso está en pláticas, Secretaría de Salud con Janssen y Janssen. No se ha firmado contrato, pero puede ser que se firme. Se hizo una fase 3 en México, se unió México a la fase 3 de esa empresa. ¿Con cuántas personas? Más o menos 500 personas. Luego tenemos CureVac. CureVac es una vacuna alemana. Tiene una tecnología parecida a Pfizer y Moderna. Está en fase 3 actualmente con 8,000 reclutados en México en 5 entidades federativas. Y luego tenemos otra vacuna que se llama Novavax, que es de origen norteamericano, que se está llevando a cabo la fase 3 en México con 2,000 reclutados. ¿Esto qué significa? Significa, como ya lo explicó el señor presidente, que en las próximas semanas que terminen su fase 3 y veamos sus resultados, es posible que México haga contratos complementarios con esas empresas. Terminaría diciendo me regreso a COVAX, multilateral. Ahí México hizo un compromiso con COVAX por 51 millones de dosis. Entonces, este es el universo de lo que está haciendo México. En síntesis, a esta fecha, hemos recibido vacunas ¿de dónde? De Bélgica, Pfizer, de la India, hoy presente nuestro amigo el embajador, a partir del día de hoy, tenemos otros envíos que llegarán, de Argentina, que es la sustancia activa de AstraZeneca que se está envasando aquí en México, en Ocoyoacac, Estado de México, de China, que llegó CanSino, que ya mencioné que también está en proceso de envasarse, de Alemania, porque recibimos CureVac para la fase 3, y de Estados Unidos, porque recibimos Novavax y Janssen para la fase 3. Adicionalmente a todo lo que acabo de decir, también hay conversaciones de Birmex con Moderna, que es la otra vacuna que se está aplicando en los Estados Unidos y en Europa. Ese es el universo, señor presidente. Bueno, vamos con la compañera. Gracias, presidente, secretarios, funcionarios. Cindy Cerda, de Canal 11. Presidente, inicia mañana la vacunación masiva con adultos mayores de comunidades desprotegidas. ¿Cuándo tocaría su turno, presidente, y saber cuál sería el proceso para su vacunación? Si alguien le informaría o se inscribió en la plataforma. Esa primera pregunta, y tengo otras dos. No te escuché, perdón. Sí, ¿cuál sería el proceso para su vacunación? Inicia para adultos mayores, no estaba aprendido, ¿verdad? Inicia para adultos mayores y de comunidades desprotegidas. ¿Cuándo tocaría el turno para usted, presidente? También sería tal vez un incentivo más para que los adultos mayores se animen a vacunarse. Ayer reportaba la Secretaría de Salud que el 33% van registrados en la plataforma. Falta todavía un tramo más que avanzar, se van enterando, es lento el proceso, se entiende, pero ¿cómo sería el proceso para su vacunación? ¿Usted se va a registrar en la plataforma o cuándo más o menos le tocaría a usted el turno? Bueno, en estado normal me tocaría cuando se vacune a los adultos mayores de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, porque ahí resido, en Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución. Pero como yo ya padecí de COVID y me dicen los médicos que me atienden que tengo protección, que ellos tienen que valorar si me debo de vacunar pronto o esperar. Entonces, eso es lo que puedo comentarles. Sí, es muy importante que haya igualdad en la aplicación de las vacunas. Todavía hay cuestionamientos que por qué no me cuidé y me dio el COVID. Desde luego yo respeto todos los puntos de vista. Me cuidé, guardé la sana distancia, pero tenía que trabajar
como muchos mexicanos. Y cuidándome, pues seguí trabajando. Y de todas maneras me contagié. Lo otro es que desde el principio me pareció que iba a significar un acto de influyentismo el que se vacunara primero el presidente, que tienen que ser distintas las cosas, que había que esperar nuestro turno. Si cuando llegaron las primeras vacunas de Pfizer me hubiera yo vacunado, utilizando el argumento o la excusa de que lo hacía para darle seguridad a los adultos mayores o a las personas de que no hace daño la vacuna, pues entonces no me hubiese contagiado de COVID. Pero se tiene que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Entonces, ahora vamos a esperar y a todos nos va a tocar, a todos. No va a tardar mucho, porque ya tenemos aseguradas las dosis suficientes para que lo más pronto posible. Y es darle preferencia a los que viven en las comunidades más apartadas, a los más pobres, los más necesitados, pero también a adultos mayores de más ingresos, a todos, que es un derecho universal, el derecho a la salud. Es nada más comenzar en las comunidades más apartadas, donde hay más necesidades, también donde no se tiene la infraestructura de salud suficiente para atender casos de COVID. Entonces, por eso se tomó esa decisión. Pero vamos a seguir adelante. Yo les propongo que continuemos mañana, que dejemos hasta aquí la conferencia. Mañana vamos a informar ya de cómo se distribuyeron todas las vacunas, si ya están en los centros de vacunación. Yo quiero de nuevo agradecer a las Fuerzas Armadas, en especial a la Secretaría de la Defensa, por todo este apoyo de transportación, de logística para llegar hasta los pueblos más apartados con las vacunas. Y estamos trabajando todos de manera conjunta, de manera coordinada, y de nuevo agradecer a los gobiernos de los estados, gobiernos municipales, de manera muy especial agradecer a Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca. Hoy inicia también la jornada de conmemoración de nuestra independencia. Este año es el año de la independencia, porque se cumplen 200 años de la promulgación de la independencia nacional. Y comenzamos este día en Cuilapan, porque en Cuilapan, Oaxaca, se fusiló, se asesinó a Vicente Guerrero, un extraordinario dirigente independentista, y con
este aniversario de su asesinato, se inician los actos conmemorativos. Van a ser 15 actos en todo el país. Es hoy en Cuilapan, Oaxaca, a las 12 horas. Nos va a acompañar como invitado especial el nieto de Martin Luther King. Va a estar con nosotros. El segundo acto de conmemoración va a ser el 24 de febrero en Iguala, que ahí se firmó el plan de Iguala. Y va a estar de invitado especial Alberto Fernández, nuestro amigo, presidente de Argentina. Y así, en cada uno de los actos se va a invitar a un representante de la comunidad internacional para que nos acompañe. Vamos a recordar nuestra independencia, no olvidar nuestra historia. Todo esto, no olvidar lo que sucedió en Cuilapa hace 190 años. ¿Por qué el asesinato de Guerrero? ¿Por qué muchos han ofrecido su vida por la independencia, por la libertad, por la democracia, por la justicia? Porque ofrecieron su vida, fueron sacrificados. Hidalgo, Morelos, Guerrero. Bueno, eso fue el movimiento de independencia.